El olor a papel viejo y café quemado todavía me persigue. Cada vez que percibo ese aroma particular, el olor a humedad, ligeramente dulce, de documentos guardados demasiado tiempo en cuartos cerrados, soy transportado de vuelta a esas noches de jueves en la trastienda del Salón del Reino, donde mi vida, tal como la conocía, comenzó a desmoronarse lentamente. Me llamo José Martínez. Tengo 67 años y durante casi 15 años serví como anciano en la Organización de los Testigos de Jehová. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es fácil, pero el silencio, he aprendido, es su propia forma de prisión. Crecí en un pueblito de Jalisco, de esos lugares donde todos se conocen y los domingos significaban misa o reunión, comida familiar y el ritmo tranquilo de días predecibles. Mi papá era obrero en una fábrica, mi mamá costurera. Le hacía arreglos a las vecinas para ayudar a completar el gasto. No éramos ricos, pero éramos honrados. Ese sentido de honestidad, de integridad por encima de todo, se me grabó en los huesos desde niño. Quizás por eso, cuando los testigos tocaron nuestra puerta a principios de los 70, su mensaje de verdad y claridad moral resonó tan profundamente en mi joven corazón. Me bauticé a los 19, me casé con mi novia, María Sun, a los 23, y poco después de cumplir los 30, fui nombrado anciano. Se sentía como un honor, una responsabilidad sagrada. Creía con cada fibra de mi ser que estaba sirviendo a algo más grande que yo mismo. Creía que estaba sirviendo a Dios. Si estás viendo esto y alguna vez has sido parte de una comunidad religiosa muy unida, entiendes la calidez de pertenecer. Las convivencias de traje, donde todos llevaban un guisado, las tarjetas de ánimo durante los tiempos difíciles, la sensación de estar rodeado de gente que genuinamente se preocupa por tu bienestar eterno. Atesoraba esos momentos, todavía los llevo conmigo, incluso ahora como fotografías en una cartera gastada, pero había otro lado de mi papel como anciano, un lado que la mayoría de los miembros de la congregación nunca veía. Comenzó sutilmente, como suelen hacerlo estas cosas. Recuerdo la primera vez que me invitaron a lo que llamábamos la reunión de ancianos, una junta privada después del servicio regular de los jueves por la noche. El cuarto era pequeño, sin ventanas, con luces fluorescentes que zumbaban levemente en el techo. Una mesa rectangular dominaba el espacio, cubierta de papeles, libros de contabilidad y sobres de varios tamaños. El coordinador, un hombre llamado Hermano Carlos, estaba sentado a la cabecera con sus lentes de lectura en la punta de la nariz. «José, bienvenido», dijo señalando una silla vacía. «Ya eres uno de nosotros. Lo que pasa en este cuarto se queda en este cuarto». Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y algo más, algo que no podía nombrar en ese momento. Mirando hacia atrás, creo que fue el primer susurro de inquietud. Esas reuniones se convirtieron en parte regular de mi vida. Discutíamos asuntos de la congregación, por supuesto, quién necesitaba visitas de pastoreo, qué familias estaban batallando espiritualmente, pero también manejábamos dinero, mucho dinero. Las contribuciones fluían cada semana, recolectadas en las cajas al fondo del Salón del Reino, efectivo, mayormente. A veces cheques. Ocasionalmente, una hermana mayor me ponía un sobre en la mano después de una reunión, con los ojos brillantes de devoción, y me susurraba que quería que fuera directamente para la obra mundial. Nunca cuestioné a dónde iba ese dinero. No al principio. María y yo vivíamos una vida modesta. Criamos 2 hijos, asistíamos a todas las reuniones, participábamos en cada campaña. Nuestra casa estaba llena de publicaciones de la Atalaya, ordenadas nítidamente en estantes que mi papá había construido antes de fallecer. Me tomaba mis responsabilidades en serio, quizás demasiado en serio.
Quería hacer todo bien, ser intachable, servir a Jehová con la conciencia limpia. Pero las conciencias, he descubierto, son cosas tercas. No se quedan calladas para siempre. La primera vez que noté algo extraño fue durante una revisión financiera de rutina a finales de los 90. Los números en el libro de contabilidad de nuestra congregación no coincidían con las fichas de depósito. Era una discrepancia pequeña, unos cuantos miles de pesos, pero me hacía ruido. Cuando se lo mencioné al hermano Carlos, agitó la mano restándole importancia. Estas cosas pasan, José. Los hermanos en la sucursal manejan la contabilidad mayor. Nuestro trabajo es simplemente recolectar y enviar. No te calientes la cabeza con detalles que no te corresponden, que no me corresponden. La frase se quedó rondando en mi mente mucho después de que terminó la reunión. A lo largo de los años siguientes, noté más discrepancias. Transferencias a la sucursal en la Ciudad de México, que parecían desproporcionadamente grandes. Instrucciones para enviar fondos inmediatamente, sin la votación habitual de la congregación. Préstamos entre salones del reino que no aparecían en ningún registro oficial que pudiera encontrar. Cada vez que planteaba una pregunta, me encontraba con la misma respuesta. Confía en la organización. Confía en el esclavo fiel y discreto. Confía en Jehová. Y lo hice. Durante años lo hice. Pero la confianza, como la fe, requiere honestidad para sobrevivir. Y lentamente, en silencio, comencé a darme cuenta de que la honestidad no era algo que la organización valorara, al menos no cuando se trataba de dinero. Les cuento esta historia no para destruir la fe de nadie. Conozco a mucha gente buena, gente sincera, que permanece dentro de la organización. Mi propia madre fue testigo hasta su último aliento y honro su memoria. Pero también sé que el silencio protege a los sistemas, no a las personas, y he guardado silencio por demasiado tiempo. Si alguna vez has sentido que algo no estaba del todo bien, que las respuestas que recibías no coincidían con las preguntas que hacías, quiero que sepas que no estás solo. Tus dudas no son un signo de debilidad, pueden ser de hecho el comienzo de tu libertad. Esta es mi historia. Una historia de fe, engaño y el doloroso y liberador viaje hacia la verdad. Quédense conmigo. Hay mucho más que contar. Para entender cómo me convertí en el hombre que eventualmente expondría la maquinaria financiera oculta de la organización, primero deben entender a las personas que me formaron y a las personas que creía conocer. María era el ancla de mi vida. Nos conocimos en una asamblea de circuito en la primavera del 74, cuando las jacarandas estaban floreciendo y el aire olía a pasto cortado y a posibilidades. Ella tenía 20 años, con un cabello castaño que atrapaba la luz del sol y una risa que parecía llenar cada rincón del auditorio. Yo era torpe, serio y estaba completamente flechado. Para el final de ese fin de semana, ya le había pedido permiso a su papá para escribirle. 6 meses después, estábamos comprometidos. Un año después de eso, nos paramos ante Jehová y nuestras familias, prometiendo nuestras vidas el uno al otro. María creía en la organización tan profundamente como yo, quizás incluso más. Sus padres habían sido testigos desde antes de que ella naciera, y la fe estaba tejida en su identidad como hilos en un tapiz. Nunca faltaba a una reunión, nunca cuestionaba una doctrina, nunca decía una palabra de crítica sobre los ancianos o el cuerpo gobernante. En su mente, la duda era una enfermedad espiritual y la lealtad era la cura. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, admiré su certeza. Me estabilizaba cuando mi propia fe flaqueaba. Pero a medida que pasaban los años y mis preguntas se multiplicaban, su certeza comenzó a sentirse menos como un ancla y más como un muro entre nosotros. Nuestros hijos, Miguel y Ana, crecieron en la verdad, o lo que creíamos que era la verdad.
Miguel fue el primogénito, un muchacho serio que heredó mi amor por los libros y mi tendencia a pensar demasiado las cosas. Se bautizó a los 16, fue precursor durante 3 años y se casó con una muchacha dulce llamada Rosa, de una congregación vecina. Ana era diferente. Tenía la calidez de su madre, pero también un espíritu inquieto que la organización nunca logró contener del todo. Hacía preguntas difíciles. A sus 20 y tantos años se había alejado, y el dolor no expresado de esa pérdida colgaba sobre nuestra familia como una niebla permanente. Pienso en Ana a menudo ahora. Me pregunto si ella vio, incluso entonces, lo que a mí me tomó décadas reconocer. El hermano Carlos, el coordinador que me dio la bienvenida por primera vez a la trastienda, era un hombre de contradicciones. En la plataforma era cálido, paternal, tranquilizador. Sus discursos estaban salpicados de anécdotas sobre sus nietos, su jardín, su querido perro Solovino. La congregación lo adoraba, pero en privado, a puerta cerrada, era una criatura completamente diferente. Sus ojos se endurecían, su voz se aplanaba. Hablaba de la organización no como una familia espiritual, sino como una máquina que requería obediencia, eficiencia y sobre todo, discreción. José, me dijo una vez, durante una reunión nocturna cuando el salón del reino estaba vacío y el único sonido era el zumbido del ventilador. Eres un buen hombre, un hombre sincero, pero la sinceridad no es suficiente. En esta organización debemos ser astutos como serpientes. ¿Entiendes? Asentí, aunque no entendía del todo. No entonces. Con el tiempo llegué a ver que el hermano Carlos ocupaba una posición peculiar dentro de la jerarquía de la congregación. Era el enlace entre nuestro cuerpo de ancianos local y el superintendente de circuito, que visitaba 2 veces al año para evaluar nuestro desempeño y entregar instrucciones de la sucursal. Nada importante sucedía en nuestra congregación sin la aprobación del hermano Carlos. Él controlaba el flujo de información, la asignación de responsabilidades y, lo más crítico, el manejo de los fondos. Los otros ancianos se sometían a él sin rechistar. El chon, hermano Pedro, un empleado de correos jubilado con una disposición amable, manejaba el mostrador de literatura y rara vez hablaba durante las reuniones. El hermano Juan, un hombre más joven con ambiciones propias, observaba al hermano Carlos con una mezcla de admiración y cautela, claramente esperando heredar su puesto algún día. Don Manuel, el mayor entre nosotros, había servido como anciano por más de 40 años y parecía contento con simplemente seguir la corriente, firmando cualquier documento que le pusieran enfrente sin leerlo. Y luego estaba yo, el que cuestionaba, el que notaba las discrepancias y no podía dejarlas pasar. Recuerdo una noche particular, a principios de los 2000, cuando el superintendente de circuito, un hombre llamado Hermano López, visitó nuestra congregación para su revisión semestral. Era una figura alta e imponente, con cabello plateado y una voz que exigía atención. Después del discurso público, se reunió en privado con el cuerpo de ancianos para discutir asuntos organizacionales. La mayor parte de la discusión fue rutinaria: informes del servicio del campo, asistencia a las reuniones, planes para la próxima conmemoración. Pero cerca del final, el hermano López bajó la voz y habló sobre finanzas. «Hermanos», dijo, escaneando el cuarto con la mirada, «la obra mundial se está expandiendo rápidamente. La necesidad de fondos nunca ha sido mayor. La sede está pidiendo a todas las congregaciones que evalúen sus reservas y consideren qué se puede enviar para apoyar el esfuerzo global de predicación». El hermano Carlos asintió con entusiasmo. «Por supuesto, hermano López, revisaremos nuestras cuentas inmediatamente». Levanté la mano. «¿Puedo hacer una pregunta?». El cuarto se quedó en silencio.
El hermano López fijó su mirada en mí. Sí, hermano Martínez. Cuando enviamos estos fondos, se proporciona una contabilidad, un informe que muestre cómo se usa el dinero. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El hermano López sonrió, pero no había calidez en ello. Hermano Martínez, el esclavo fiel y discreto, ha sido nombrado por Jehová para dirigir su organización. Nuestro papel es apoyar la obra, no auditarla. ¿Entiende? Entiendo, dije, pero no lo hacía. No realmente. Después de esa reunión, el hermano Carlos me llevó aparte. Su agarre en mi brazo era firme, casi doloroso. José, un consejo de cuates, preguntas como esa, incomodan a la gente, hacen que la gente dude de tu lealtad. Solo estaba preguntando. Sé lo que estabas preguntando, y te digo como amigo que le pares. Hay puertas que no están hechas para abrirse. Me fui a casa esa noche y me senté en mi estudio durante horas, mirando los estantes llenos de publicaciones de la Atalaya, los lomos verdes de los volúmenes encuadernados, las cubiertas color vino de los libros de perspicacia, las imágenes familiares del paraíso en los folletos. Todo de repente se sentía diferente, ajeno, como decoraciones en una casa que ya no se sentía como un hogar. María me encontró allí pasada la medianoche, con una taza de café frío intacta en mi escritorio. ¿Qué te preocupa?, preguntó, con voz suave pero cautelosa. Nada, dije, solo pensando en la reunión. Estudió mi cara por un largo momento, luego asintió y regresó a la cama. Llevábamos casados casi 30 años, pero en ese momento la distancia entre nosotros se sentía inmensa. Había cosas que no podía decirle, cosas que apenas estaba empezando a entender yo mismo. En los meses que siguieron, comencé a prestar más atención. Noté cómo el hermano Carlos siempre manejaba los documentos más sensibles él mismo, cómo guardaba ciertos archivos en un cajón bajo llave en su casa en lugar de en el salón del reino. Noté cómo las cajas de contribuciones eran vaciadas por los mismos 2 hermanos cada semana, siempre después de que el salón se había vaciado, siempre sin testigos. Noté cómo ciertos sobres, los de las hermanas mayores que susurraban sobre donaciones especiales, nunca se registraban en el libro oficial de la congregación. Cosas pequeñas, tal vez, fáciles de explicar, fáciles de descartar, pero se acumulaban como gotas de agua desgastando una piedra. Comencé a llevar mis propios apuntes. Nada elaborado, solo una pequeña libreta donde anotaba fechas, cantidades, observaciones. Me dije a mí mismo que era para mi propia tranquilidad, una forma de organizar mis pensamientos, pero en el fondo sabía que era algo más, era evidencia. Evidencia de un patrón que aún no podía nombrar, pero que podía sentir en los huesos. Mi relación con el hermano Carlos se tensó. Me vigilaba con más cuidado ahora, asignándome tareas que me mantenían ocupado, pero alejado de los asuntos financieros. Me enviaban a visitas de pastoreo a miembros lejanos, me pedían que manejara el inventario de literatura, me daban responsabilidades que consumían mi tiempo sin darme acceso a la información que buscaba. Era un exilio silencioso, disfrazado de servicio. Miguel, mi hijo, notó el cambio en mí. Durante una comida familiar un domingo por la tarde, preguntó por qué parecía tan distraído. ¿Todo bien en la congregación, papá? Forcé una sonrisa. Todo bien, mijo. Solo ocupado con las responsabilidades de anciano. Asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Miguel había heredado mi capacidad de observación, mi tendencia a notar lo que otros pasaban por alto. Me preguntaba a veces si él tenía sus propias preguntas que tenía demasiado miedo de expresar. Ana, mientras tanto, había dejado de asistir a las reuniones por completo.
La última vez que la vi, me había mirado con una expresión que no pude descifrar, algo entre lástima y desafío. «Papá», me había dicho, «¿cuándo vas a despertar?» No había sabido qué contestar. Todavía no estaba seguro de estar despierto, pero estaba empezando a moverme. El punto de quiebre llegó un martes cualquiera por la noche, cuando estaba organizando archivos en la biblioteca del Salón del Reino. Estaba solo, el edificio en silencio, excepto por el zumbido distante del tráfico. En un cajón que nunca había abierto antes, encontré una carpeta marcada «Interno, no distribuir». Adentro había documentos que nunca debí haber visto. Transferencias, instrucciones, cifras que me hicieron dar vueltas la cabeza. Y al fondo, una sola hoja de papel con notas escritas a mano con la letra distintiva del hermano Carlos. Mis manos temblaban mientras leía. Los números, los nombres, las directivas, pintaban una imagen que había sospechado pero nunca confirmado. Esto no era mala administración, esto no era un descuido, esto era un sistema cuidadosamente construido y deliberadamente oculto. Regresé la carpeta exactamente como la había encontrado, apagué las luces y manejé a casa en silencio. Esa noche no dormí. Me acosté en la oscuridad, escuchando la respiración constante de María, y tomé una decisión que cambiaría todo. Encontraría la verdad, costara lo que costara. Las semanas siguientes fueron una extraña clase de purgatorio. Seguí con la rutina de mi vida, asistiendo a reuniones, conduciendo estudios bíblicos, sonriendo a los hermanos y hermanas en el estacionamiento, mientras cargaba un secreto que ardía dentro de mí como una brasa que no podía apagar. Cada apretón de manos se sentía como una pequeña traición. Cada palabra de aliento que decía desde la plataforma me sabía a ceniza en la boca. María sintió el cambio, aunque no pudiera nombrarlo. Empezó a dejar notitas por la casa, textos bíblicos sobre la fe, sobre confiar en los tiempos de Jehová, sobre los peligros del pensamiento independiente. Encontré una metida en mi maletín una mañana. No te apoyes en tu propio entendimiento. La miré por un largo rato, sintiendo el peso de su preocupación y la imposibilidad de compartir lo que había descubierto. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala, con la televisión murmurando suavemente de fondo, se estiró y tomó mi mano. «José, lo que sea que te esté preocupando, puedes decírmelo. Hemos enfrentado todo juntos. Por favor, no me cierres la puerta». La miré a los ojos, esos mismos ojos que me habían cautivado en esa asamblea de circuito hace tantas décadas, y sentí que se me partía el corazón. Ella merecía la verdad, pero la verdad, temía yo, destruiría su mundo tan seguramente como estaba destruyendo el mío. «No es nada, María, solo las presiones del servicio. Ya sabes cómo es». Me sostuvo la mirada un momento más, luego asintió y soltó mi mano. Pero vi el dolor en su expresión, la resignación silenciosa. Sabía que le estaba mintiendo. Y por primera vez en nuestro matrimonio, no presionó más. La soledad de ese momento fue casi insoportable. Comencé a dar largas caminatas por las noches, por las calles del barrio que conocía desde hacía 40 años. Pasaba por la casa de Doña Carmen, donde todavía cuidaba sus rosas a pesar de su artritis. Pasaba por el lote baldío, donde solía estar la vieja tienda de abarrotes antes de que la demolieran. Pasaba por el Salón del Reino mismo, sus paredes beige y molduras azules tan familiares que se habían vuelto invisibles para mí. Caminaba y pensaba y lloraba, aunque ya no estaba seguro de que alguien estuviera escuchando. Durante una de estas caminatas me encontré con don Manuel, el anciano más viejo, sentado en una banca afuera de la biblioteca pública. Su bastón descansaba contra su rodilla, y estaba alimentando con migajas de pan a una pequeña congregación de gorriones.
Hermano Martínez, dijo sin levantar la vista, se ve preocupado. Me senté a su lado, viendo a los pájaros picotear las migajas. Solo cansado, don Manuel. El trabajo cobra factura. Asintió lentamente, su cara curtida surcada por líneas que hablaban de décadas de servicio. He sido anciano por 43 años. José, he visto muchas cosas, algunas buenas, algunas. Hizo una pausa esparciendo otro puñado de migajas. Algunas no tan buenas. Me giré para mirarlo. ¿A qué se refiere? Me encontró la mirada, y en ese momento vi algo que nunca había notado antes. Un cansancio que iba más allá de la edad física. Una tristeza que sugería secretos propios. Me refiero a que la fe y la obediencia no siempre son la misma cosa. Y a veces, lo más difícil que un hombre puede hacer es decidir cuál importa más. Antes de que pudiera responder, se levantó lentamente, tomó su bastón y se alejó sin decir otra palabra. Me quedé sentado en esa banca hasta que los gorriones se comieron cada migaja, dándole vueltas a sus palabras en mi mente como piedras en un río. Fe y obediencia, obediencia y fe. Toda mi vida había creído que eran idénticas. Ahora empezaba a preguntarme si alguna vez habían sido lo mismo. El documento que había encontrado en esa carpeta oculta me perseguía. No podía dejar de verlo. No podía dejar de sentir el choque frío de reconocimiento que había recorrido mi cuerpo al leer las notas manuscritas del hermano Carlos. Números que no cuadraban. Instrucciones que se saltaban todos los protocolos que me habían enseñado. Nombres de congregaciones que nunca había escuchado, enviando dinero a cuentas que no podía rastrear. Durante semanas no hice nada. Fui a las reuniones, di discursos, hice visitas de pastoreo, sonreí y estreché manos y dije las palabras que se esperaban de mí. Pero por dentro era un hombre parado al borde de un precipicio, mirando hacia la oscuridad y preguntándose si dar un paso adelante o retroceder. El primer paso concreto que di fue pequeño, casi trivial. Durante una reunión de ancianos de rutina, me ofrecí a ayudar al hermano Pedro con el inventario de literatura, una tarea que me daría acceso legítimo al cuarto de almacenamiento donde se guardaban los registros. El hermano Carlos levantó una ceja, pero no objetó. Quizás pensó que la tarea me mantendría ocupado. Quizás creyó que finalmente había aprendido mi lugar. El cuarto de almacenamiento estaba apretado y polvoriento, lleno de cajas de revistas viejas, publicaciones desactualizadas y archiveros que parecían no haberse abierto en años. El hermano Pedro, agradecido por la ayuda, me mostró el sistema básico de organización y luego se fue a atender otros asuntos. Estaba solo. Trabajé metódicamente, empezando con los archivos más recientes y yendo hacia atrás. La mayoría de lo que encontré era mundano. Correspondencia con la sucursal, recibos de mantenimiento del edificio, registros de pedidos de literatura. Pero a medida que escarbaba más profundo, comenzaron a emerger patrones. Las transferencias a la sucursal habían aumentado dramáticamente en la última década, mientras que los gastos locales se habían recortado hasta el hueso. Se pedía a las congregaciones que enviaran más y más dinero. Sin embargo, el salón del reino mismo estaba cayéndose a pedazos. ¿A dónde iba el dinero? Encontré respuestas parciales en una serie de cartas marcadas «Confidencial, solo para el cuerpo de ancianos». Describían un sistema de donaciones voluntarias, que eran todo menos voluntarias. Se esperaba que las congregaciones contribuyeran con un porcentaje fijo de sus ingresos mensuales a la obra mundial, con campañas especiales, adicionales, anunciadas varias veces al año. El no cumplir con estas metas resultaba en visitas de superintendentes de circuito que aplicaban presión con la sutileza de un martillo. Una carta en particular llamó mi atención. Estaba fechada varios años atrás
y dirigida a todos los cuerpos de ancianos en nuestro circuito. El asunto decía: arreglo simplificado de donaciones. La carta explicaba que en adelante se esperaría que las congregaciones prometieran una cantidad mensual fija a la sucursal, independientemente de las contribuciones reales recibidas. En otras palabras, incluso si las donaciones se quedaban cortas, la congregación estaba obligada a enviar la cantidad prometida, echando mano de las reservas si era necesario. Leí la carta 3 veces, seguro de que estaba entendiendo mal, pero el lenguaje era claro. Esto no era una petición, era un mandato, vestido con lenguaje espiritual para disfrazar su verdadera naturaleza. Las implicaciones me hicieron dar vueltas la cabeza. Las congregaciones con membresía disminuida y contribuciones reducidas estaban siendo exprimidas. A los miembros mayores con ingresos fijos se les animaba a dar más allá de sus posibilidades, y el dinero fluía hacia arriba, siempre hacia arriba, a cuentas que los publicadores ordinarios nunca verían. Hice copias de los documentos más condenatorios, escondiéndolos en una carpeta marcada «Notas de estudio personal». Era un riesgo, pero no podía irme con las manos vacías, no ahora. No cuando finalmente estaba empezando a ver la forma de la máquina a la que había servido por tanto tiempo. Esa tarde manejé a casa por calles resbaladizas por la lluvia de otoño. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante, y me encontré pensando en mi papá, un hombre que había trabajado en una fábrica por 35 años, sin faltar un día, sin quejarse. Él me había enseñado que la honestidad era la base de una buena vida. La palabra de un hombre es su garantía, solía decir. Una vez que rompes eso, no tienes nada. ¿Qué pensaría de mí ahora, un anciano en una organización que exigía silencio ante el engaño? Un hombre que había pasado décadas predicando verdades que ya no estaba seguro de creer. Las preguntas me siguieron hasta la casa, hasta la cena silenciosa con María, hasta las horas de insomnio de la noche. Y en la oscuridad tomé una decisión. No confrontaría al hermano Carlos directamente. Eso sería tonto, quizás incluso peligroso. En su lugar, reuniría más evidencia, construiría un caso innegable y luego decidiría qué hacer con él. El domingo siguiente presté más atención a las cajas de contribuciones. Había 2, colocadas cerca del fondo del Salón del Reino, una para gastos locales, una para la obra mundial. Después de la reunión, observé cómo el hermano Juan y otro anciano vaciaban las cajas en bolsas de tela que llevaban a la trastienda. La puerta se cerró detrás de ellos, y eso fue lo último que alguien vio del dinero hasta el informe financiero mensual, que ofrecía solo el resumen más vago de cómo se habían asignado los fondos. Comencé a hacer preguntas casuales, enmarcando mi curiosidad como diligencia administrativa. ¿Cómo se verificaban las cantidades de contribución? ¿Quién conciliaba los depósitos con los estados de cuenta bancarios? ¿Qué supervisión existía para asegurar la exactitud? Las respuestas que recibí fueron evasivas, envueltas en lenguaje espiritual que desviaba en lugar de informar. Hermano Martínez, todos somos siervos de Jehová aquí. No hay necesidad de prácticas de contabilidad mundanas. Los hermanos que manejan las contribuciones son hombres de confianza, nombrados por Espíritu Santo. Cuestionarlos es cuestionar el arreglo de Jehová. Tu enfoque debería estar en asuntos espirituales, no financieros. Deja el dinero a los asignados para manejarlo. Cada respuesta solo profundizaba mi sospecha. En cualquier organización secular, tal falta de transparencia sería considerada una señal de alarma. Aquí se presentaba como una virtud, una señal de fe y confianza en el canal nombrado por Jehová. Pasaron las semanas. Continué mi investigación silenciosa, juntando fragmentos de información como un hombre armando un rompecabezas en la oscuridad. Aprendí que nuestra congregación no era única.
Existían patrones similares en todo el circuito, quizás en toda la organización. El dinero fluía de las congregaciones locales a las sucursales y a la sede mundial, con documentación mínima y prácticamente ninguna rendición de cuentas. También aprendí que no era el único con preguntas. Durante una asamblea de circuito, entablé una conversación con un anciano de una congregación vecina, un hombre llamado Hermano Luis, a quien conocía casualmente desde hacía años. Estábamos parados afuera del auditorio durante un descanso, viendo las nubes juntarse en el horizonte. «Bonito día», dije, haciendo plática. Asintió, luego miró alrededor para asegurarse de que no nos escucharan. «Hermano Martínez, ¿puedo preguntarle algo? ¿En confianza?» «Por supuesto». ¿Alguna vez se ha preguntado sobre las finanzas, la forma en que se manejan las cosas? Mi corazón se aceleró. ¿A qué se refiere? Dudó, luego habló en voz baja. El año pasado se le pidió a nuestra congregación que enviara una suma grande a la sucursal. Solicitud de emergencia, dijeron. Cumplimos, por supuesto, pero después traté de averiguar cuál era la emergencia. Nadie pudo decirme. Nadie quiso decirme. Sacudió la cabeza. He sido anciano por 20 años. Nunca he cuestionado a la organización. Pero algo se siente mal, hermano Martínez. Algo se siente muy mal. Quería contarle todo. Los documentos que había encontrado, los patrones que había descubierto, la creciente certeza de que éramos parte de algo corrupto. Pero la precaución me detuvo. No sabía en quién confiar, ni siquiera en este hombre que parecía compartir mis dudas. Entiendo, dije con cuidado. Quizás deberíamos discutir esto más a fondo, en privado. Asintió, el alivio parpadeando en su cara. Sí, me gustaría eso. Intercambiamos números de teléfono y regresé a mi asiento en el auditorio, con la mente a 1000 por hora. No estaba solo. Otros habían visto lo que yo había visto, sentido lo que yo había sentido. La pregunta era si alguno de nosotros tendría el valor de actuar. El punto medio de mi viaje llegó una noche de miércoles cualquiera. María se había ido a dormir temprano, quejándose de dolor de cabeza, y yo estaba sentado en mi estudio, revisando los documentos que había acumulado. La pila había crecido sustancialmente: cartas, memorandos, resúmenes financieros, notas manuscritas. Juntos pintaban una imagen de extracción sistemática, dinero fluyendo de miembros fieles que apenas podían permitirse dar, canalizado a cuentas que servían propósitos que nadie a nivel local entendía. Mientras estaba sentado allí, rodeado de evidencia de traición, escuché un golpe en la puerta principal. No esperaba a nadie. Era tarde, casi las 10 de la noche. Hice a un lado mis papeles, cubriéndolos con un comentario bíblico, y fui a abrir. Parado en mi puerta había un hombre que no reconocía, de mediana edad, vistiendo un traje oscuro, con una expresión que era educada, pero de alguna manera inquietante. Parecía más un licenciado que un hermano. «¿Hermano Martínez?», preguntó. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?». «Mi nombre es Hermano Ramírez. Vengo de la sucursal. ¿Puedo pasar?». Se me apretó el estómago. Los visitantes de la sucursal eran raros y nunca llegaban sin avisar a esta hora. Algo andaba mal. «Por supuesto», dije, haciéndome a un lado. «Pase, por favor». Entró a mi casa con la facilidad de un hombre acostumbrado a ser bienvenido donde quiera que fuera. Lo llevé a la sala, le ofrecí asiento y esperé. «Me disculpo por la hora», dijo, acomodándose en el sillón que María solía ocupar. «Pero andaba por la zona, y los hermanos en la sede me pidieron que hablara con usted personalmente». «¿Sobre qué?». Sonrió, una sonrisa delgada y ensayada que no llegaba a sus ojos. «Sobre sus recientes inquietudes. Hay preocupaciones, hermano Martínez.
preocupaciones sobre su actitud hacia la organización. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Lo sabían. De alguna manera, lo sabían. No estoy seguro de entender, dije manteniendo la voz firme. Simplemente he estado cumpliendo con mis responsabilidades como anciano. Sus responsabilidades, repitió, como saboreando la palabra. Sí, y parte de esas responsabilidades es mantener la unidad. ¿No es así? ¿Apoyar al esclavo fiel y discreto? ¿Confiar en el arreglo de Jehová? Por supuesto. Entonces quizás pueda explicar por qué ha estado haciendo preguntas sobre procedimientos financieros. ¿Por qué ha estado haciendo copias de documentos confidenciales? ¿Por qué ha estado hablando con otros ancianos sobre asuntos que no le conciernen? El cuarto pareció inclinarse. Apreté el brazo de mi sillón, luchando por mantener la compostura. Simplemente estaba tratando de entender. Entender no es su papel, hermano Martínez. Su voz se había endurecido, la pretensión de amabilidad evaporándose. Su papel es servir, obedecer, confiar. Si no puede hacer eso, entonces quizás no es apto para el privilegio del ancianato. Se puso de pie, alisándose el frente del saco. Considere esto una advertencia amistosa. La organización tiene formas de lidiar con aquellos que siembran cizaña. Confío en que tomará la decisión correcta. Salió él mismo, dejándome solo en el silencio de mi sala. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me estaban vigilando, me habían estado vigilando todo el tiempo. Esa noche no dormí. Me senté en mi estudio, mirando los documentos que de repente se sentían como una sentencia de muerte. Pensé en el hermano Luis, en el miedo en sus ojos cuando hablaba de sus propias preguntas. Pensé en María, durmiendo pacíficamente arriba, sin saber que nuestra vida entera estaba balanceándose en el filo de una navaja. Pensé en mis hijos, Miguel, que todavía creía, y Ana, que había visto la verdad mucho antes que yo. Y pensé en la elección ante mí. Podía destruir los documentos, disculparme con el hermano Carlos y pasar el resto de mi vida fingiendo que no había visto nada. Podía retirarme a una obediencia cómoda, cambiando mi conciencia por la seguridad de pertenecer. O podía seguir escarbando, seguir reuniendo evidencia, seguir moviéndome hacia una verdad que podría costarme todo lo que tenía. El sol estaba saliendo para cuando tomé mi decisión. La luz dorada se derramaba por la ventana, iluminando la pila de papeles en mi escritorio. Recogí la carpeta que había escondido, la marcada Notas de estudio personal, y la abrí. Adentro estaba todo lo que había recolectado, cada carta, cada memorando, cada pieza condenatoria de evidencia. Agregué la visita del hermano Ramírez a mi archivo mental, otro dato en un patrón que se estaba volviendo imposible de ignorar. Querían que tuviera miedo, querían que retrocediera, pero el miedo, estaba descubriendo, podía ser una especie de combustible. Podía paralizar, sí, pero también podía propulsar. Y en algún lugar en las largas horas de esa noche de insomnio, mi miedo se había transformado en algo más duro, algo más peligroso. Determinación. No me detendría, no retrocedería, seguiría este camino a donde quiera que llevara, incluso si llevaba a mi propia destrucción, porque algunas verdades valen más que la seguridad, algunas verdades valen todo. En las semanas que siguieron, me volví más cuidadoso y más audaz. Varié mis rutinas, buscando señales de vigilancia. Hice copias de documentos en diferentes lugares, nunca guardando toda mi evidencia en un solo sitio. Contacté al hermano Luis y comenzamos a reunirnos en secreto, comparando notas, construyendo un entendimiento compartido del sistema al que ambos habíamos servido. Luis tenía su propia colección de evidencia, diferentes piezas del mismo rompecabezas.
Juntos comenzamos a ver una imagen más grande, una que se extendía mucho más allá de nuestras congregaciones locales. La organización no solo estaba recolectando dinero, lo estaba extrayendo sistemáticamente, usando presión espiritual para asegurar el cumplimiento. Los miembros que cuestionaban eran marginados, los ancianos que se oponían eran removidos, y el dinero fluía siempre hacia arriba, hacia estructuras tan opacas que incluso aquellos en la cima podrían no saber la verdad completa. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Luis una noche, mientras estábamos sentados en su coche afuera de un centro comercial, hablando en voz baja. «¿Quién nos creería?». «No lo sé», admití, «pero no podemos quedarnos callados, ya no». Asintió lentamente, su cara pálida bajo el brillo de las luces del estacionamiento. «No, no podemos». Acordamos continuar reuniendo evidencia, ser pacientes, esperar el momento adecuado. Pero incluso mientras planeábamos, podía sentir las paredes cerrándose. El hermano Carlos se había vuelto más frío conmigo, sus saludos eran de trámite, sus ojos vigilantes, otros ancianos me evitaban en los pasillos. Estaba siendo aislado, lenta pero seguramente, empujado a los márgenes de la comunidad a la que había servido por décadas. María notó el cambio. Me preguntó más de una vez qué estaba pasando. Le dije verdades a medias. Estrés en el trabajo, preocupaciones sobre la congregación, nada específico, pero podía ver la preocupación en sus ojos, el miedo de que algo se estaba escapando. Nuestro matrimonio, una vez una fortaleza, se estaba convirtiendo en una casa de silencios cuidadosamente mantenidos. El momento en que supe que no había vuelta atrás llegó durante una reunión de rutina del cuerpo de ancianos. El hermano Carlos anunció que se estaba formando un comité judicial para abordar un asunto de seria preocupación. No nombró al acusado, pero sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa. Entendí. El comité era para mí. Después de la reunión, el hermano Juan se me acercó en el estacionamiento. Se veía incómodo, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. «Hermano Martínez», dijo en voz baja, «quería advertirte, están reuniendo declaraciones. Están armando un caso». «¿Qué tipo de caso?». Dudó. «Apostasía. Causar divisiones, cuestionar al esclavo fiel y discreto». Sacudió la cabeza. «No estoy de acuerdo con lo que están haciendo, pero no puedo detenerlo. Tengo una familia que proteger». «Entiendo», dije, y lo hacía. El hermano Juan no era un mal hombre, solo un hombre atrapado en el mismo sistema que me había atrapado a mí. La diferencia era que yo había decidido pelear, y él había decidido sobrevivir. Esa noche le conté todo a María. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas, criado a nuestros hijos, planeado nuestro futuro. Le conté sobre los documentos, las discrepancias, la visita del hermano Ramírez, el comité judicial. Le dije que podría ser expulsado, que podríamos perder a nuestros amigos, nuestra comunidad, todo lo que habíamos construido. Escuchó en silencio, su cara ilegible. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué no pudiste simplemente dejarlo en paz?». «Porque está mal, María. Lo que están haciendo está mal. Y no puedo fingir lo contrario. Ya no». Me miró, realmente me miró, y vi lágrimas formándose en sus ojos. «He pasado mi vida entera en esta organización. Mis padres, mis abuelos, todos los que amo. Si haces esto, José, pierdo todo». «Lo sé», dije, «y lo siento, pero no puedo vivir una mentira. No puedo pararme en esa plataforma y decirle a la gente que confíe en una organización que los está engañando. Simplemente, no puedo». Se estiró a través de la mesa y tomó mi mano. Su agarre era firme.
sus dedos entrelazados con los míos. «Entonces lo enfrentamos juntos», dijo en voz baja. «Venga lo que venga». Había esperado enojo, había esperado rechazo. En cambio, recibí el regalo más grande que mi esposa me había dado jamás. Su presencia, su lealtad, su amor, incluso cuando le costaba todo en lo que había creído. Nos quedamos sentados allí durante horas, hablando, llorando, planeando. Para cuando salió el sol, habíamos tomado nuestra decisión. No nos iríamos en silencio, no bajaríamos la cabeza y aceptaríamos el castigo por el crimen de buscar la verdad. Pelearíamos, y pasara lo que pasara después, lo enfrentaríamos juntos. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de pavor y claridad. Continué asistiendo a las reuniones, aunque cada momento se sentía cargado de tensión no dicha. Hermanos que alguna vez me habían saludado calurosamente, ahora desviaban la mirada. Hermanas que habían elogiado mis discursos desde la plataforma, susurraban en los rincones cuando pasaba. La maquinaria invisible del rechazo ya había comenzado, incluso antes de cualquier anuncio oficial. Usé el tiempo para organizar mi evidencia. En una caja cerrada en mi cochera, escondida detrás de latas de pintura vieja y herramientas olvidadas, reuní todo lo que había juntado. Copias de documentos financieros, notas de conversaciones, una línea de tiempo detallada de eventos. Escribí una declaración personal, explicando con mis propias palabras lo que había descubierto y por qué creía que importaba. Si iba a ser condenado, quería que hubiera un registro. Quería que alguien algún día entendiera. El hermano Luis y yo nos reunimos una última vez, en un parque lejos de nuestras congregaciones. Las hojas de otoño crujían bajo nuestros pies mientras caminábamos por un sendero desierto, hablando en voz baja. «Me están llamando a mí también», dijo. «La próxima semana, comité judicial». «Lo siento», dije. «Esto es mi culpa. Nunca debí haberte involucrado». Sacudió la cabeza. «No, yo ya estaba cuestionando. Tú solo me diste el valor para admitirlo». Dejó de caminar y se giró para enfrentarme. «Pase lo que pase, José, no me arrepiento. Por primera vez en años, siento que estoy siendo honesto conmigo mismo». Nos dimos la mano, un reconocimiento firme y silencioso del vínculo que habíamos formado. Luego nos separamos, cada uno regresando a nuestras batallas separadas. En casa, María había comenzado su propia transformación silenciosa. Todavía asistía a las reuniones, todavía participaba en el servicio del campo, pero había una nueva distancia en sus ojos, una reflexión que no había estado allí antes. Una noche la encontré sentada en la sala, con una revista Atalaya abierta en su regazo, mirando a la pared. «¿En qué piensas?», pregunté. «Estoy pensando en todos los años», dijo lentamente. «Todas las reuniones, todas las asambleas, todas las veces que le dije a la gente que esta era la verdad. Y ahora». Se apagó sacudiendo la cabeza. «¿Cómo no lo vimos, José? ¿Cómo no lo vimos?». Me senté a su lado y tomé su mano. Vimos lo que querían que viéramos. Creímos lo que nos dijeron que creyéramos. Así es como funciona. Y ahora vemos claramente, y eso es tanto un regalo como una carga. Se recargó en mí, su cabeza descansando en mi hombro. Nos quedamos sentados allí en silencio, mientras las sombras de la tarde se alargaban. Dos personas, aferrándose la una a la otra al borde de un futuro incierto. La noche antes de mi reunión con el comité judicial, no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a mi estudio, donde los documentos esperaban en su caja cerrada. Los extendí sobre mi escritorio, leyéndolos una vez más, asegurándome de entender cada detalle. Mientras trabajaba, pensé en el hombre que había sido. El joven converso entusiasta, el esposo devoto, el anciano fiel. Le había dado a esta organización los mejores años de mi vida.
Había sacrificado tiempo con mis hijos, tensado relaciones con parientes que no eran testigos, rechazado oportunidades y experiencias porque no se alineaban con las enseñanzas de la organización. ¿Y para qué? Para descubrir que los cimientos sobre los que había construido mi vida estaban llenos de grietas. La amargura subió a mi garganta como bilis, pero debajo de ella había algo más, una paz extraña e inesperada. Finalmente estaba siendo honesto, finalmente estaba viendo claramente. Hicieran lo que me hicieran mañana, no podían quitarme eso. Pensé en Ana, mi hija, que se había ido hace años. En ese momento había llorado su partida como una muerte espiritual. Había seguido las instrucciones de la organización, limitando el contacto, tratándola como si hubiera traicionado todo lo que defendíamos. Ahora entendía que ella simplemente había visto la verdad antes que yo. Había sido más valiente que yo, más fuerte que yo, y yo la había castigado por ello. Me hice una promesa silenciosa a mí mismo. Si sobrevivía a esto, si salía del otro lado con alguna apariencia de vida intacta, la buscaría. Me disculparía por los años de frialdad, las tarjetas de cumpleaños que nunca envié, las llamadas telefónicas que nunca hice. Trataría de reconstruir lo que había ayudado a destruir. El reloj en mi escritorio marcaba las 4:30. Afuera, la primera luz gris del amanecer se arrastraba por el cielo. Junté mis documentos, los regresé a su escondite y fui a la cocina a hacer café. María me encontró allí una hora después, mirando por la ventana al amanecer. «Hoy es el día», dijo en voz baja. «Sí». Se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. «¿Qué quieres que haga?» «Quédate en casa», dije. «Pase lo que pase en ese cuarto. No quiero que lo presencies. Y sí, si las cosas salen mal, quiero que tengas negación plausible. Puedes decir que no sabías, que te lo oculté. José, no voy a... Por favor, María». Me estiré a través de la mesa y tomé sus manos. «Déjame hacer esta única cosa para protegerte. Por favor». Estudió mi cara por un largo momento, sus ojos brillando. Luego asintió. «Está bien. Pero prométeme que volverás a casa. Prométeme que esto no es un adiós». «No es un adiós», dije. «Pase lo que pase, volveré a casa contigo». Me vestí con cuidado esa tarde. Mi mejor traje, el que usaba para discursos especiales, zapatos boleados, una corbata modesta. Si iba a enfrentar un juicio, lo enfrentaría con dignidad. El salón del reino estaba tranquilo cuando llegué. El estacionamiento casi vacío. Solo unos pocos coches. Los miembros del comité judicial, asumí, y quizás un testigo o dos. Me estacioné en mi lugar habitual, cerca del viejo roble que había estado en la esquina de la propiedad desde que cualquiera podía recordar. Me senté allí un momento, reuniendo mis pensamientos, estabilizando mi respiración. Luego abrí la puerta. Salí al aire fresco de la tarde y caminé hacia el edificio que había sido mi segundo hogar por casi 4 décadas. La entrada estaba sin llave. Me abrí paso por los pasillos familiares, pasando el mostrador de literatura, pasando las filas de asientos donde había escuchado miles de discursos, pasando la plataforma donde había dado cientos de los míos. Todo se veía igual que siempre, las paredes beige, la alfombra azul, el texto enmarcado en la pared. «Confía en Jehová con todo tu corazón». Había confiado. Por tanto tiempo había confiado. Y ahora estaba a punto de aprender el costo de hacer preguntas. La trastienda estaba al final del pasillo. Podía ver luz debajo de la puerta, escuchar el murmullo bajo de voces. Hice una pausa, mi mano en la perilla, y ofrecí una oración final. No a la organización, no al cuerpo gobernante, sino a cualquier poder que pudiera estar escuchando. «Dame fuerza», pedí. «Dame valor. Y ayúdame a decir la verdad, sean cuales sean las consecuencias». Luego abrí la puerta y entré. El cuarto era más pequeño de lo que recordaba.
3 sillas habían sido arregladas en fila detrás de una mesa plegable, y en ellas estaban sentados el hermano Carlos, el hermano Juan y un tercer anciano que no reconocía, un hombre de cara severa con cabello gris, y el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. Una sola silla los enfrentaba, posicionada como el asiento de un acusado en un tribunal. «Hermano Martínez», dijo el hermano Carlos, señalando la silla vacía. «Por favor, siéntate». Me senté. La silla era dura, incómoda. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando todo en un brillo duro e implacable. En la mesa ante el comité yacía una carpeta, gruesa, de aspecto oficial. Mi expediente, asumí. Mi historia. Mi futuro. «¿Sabe por qué está aquí?», preguntó el anciano de cabello gris. Su voz era profunda, medida. «Me han dicho que hay preocupaciones sobre mi actitud hacia la organización», dije. «Estoy aquí para abordar esas preocupaciones». Los 3 hombres intercambiaron miradas. El hermano Carlos abrió la carpeta y comenzó a leer de una declaración preparada. Los cargos eran lo que esperaba: cuestionar al esclavo fiel y discreto, causar divisiones entre los hermanos, mostrar un espíritu independiente contrario al arreglo de Jehová. Cada acusación fue entregada en el mismo tono plano y burocrático, como si estuviera leyendo una lista del mandado en lugar de desmantelar la vida de un hombre. Cuando terminó, el anciano de cabello gris se inclinó hacia adelante. «Hermano Martínez, estos son asuntos serios. La organización existe para servir los propósitos de Jehová. Cuando un hermano cuestiona ese arreglo, no está meramente cuestionando a hombres, está cuestionando a Jehová mismo. ¿Entiende?» Entendía perfectamente. Había escuchado esta lógica 1000 veces, incluso la había usado yo mismo al aconsejar a otros. La lealtad a la organización era lealtad a Dios. Cuestionar a la organización era apostasía. No había término medio, no había espacio para matices. «Entiendo lo que ustedes creen», dije con cuidado, «pero debo respetuosamente estar en desacuerdo». El cuarto se quedó en silencio. El hermano Juan se movió incómodo en su asiento. Los ojos del hermano Carlos se entrecerraron. «¿En desacuerdo?», repitió el anciano de cabello gris. «¿Con qué exactamente?». Este era el momento, la encrucijada a la que me había estado acercando durante meses, quizás años. Podía retroceder, disculparme, pedir clemencia. Podía prometer nunca cuestionar de nuevo, volver a formarme como un buen soldado. El camino estaba claro, las consecuencias del cumplimiento predecibles. Mantendría mi posición, mis amigos, mi comunidad. Viviría mis años restantes en un silencio cómodo. O podía decir la verdad. Pensé en María, esperando en casa, confiando en mí para hacer lo correcto. Pensé en Ana, que había caminado este sendero antes que yo y pagado el precio sola. Pensé en el hermano Luis, enfrentando su propio comité, contando conmigo para ser valiente. Y pensé en todos los miembros ordinarios, las hermanas mayores que donaban sus escasos ahorros, las familias jóvenes que se sacrificaban para apoyar la obra mundial, los creyentes sinceros que confiaban en que sus contribuciones estaban siendo usadas para el bien. Merecían saber, tenían derecho a saber. Miré a los 3 hombres ante mí, hombres junto a los que había servido, con los que había orado, a los que había llamado hermanos, y tomé mi decisión. «He descubierto», dije lentamente, «que esta organización opera un sistema financiero que no es ni transparente ni responsable. El dinero fluye de las congregaciones a la sede sin supervisión, sin documentación, sin explicación. Se presiona a los miembros para que den más allá de sus posibilidades, mientras la organización acumula recursos de los que se niega a rendir cuentas». Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. «He visto los documentos.
He rastreado los patrones, y no puedo, en buena conciencia, continuar participando en un sistema que engaña a la misma gente que dice servir. El silencio que siguió fue absoluto. La cara del hermano Carlos se había puesto pálida. El hermano Juan miraba a la mesa, incapaz de encontrar mis ojos. Solo el anciano de cabello gris mantuvo su compostura, mirándome con una expresión de cálculo frío. «Estas son acusaciones muy serias», dijo finalmente. «¿Tiene evidencia para respaldarlas?» «La tengo». «¿Y dónde está esta evidencia ahora?» Dudé. Si les decía, la confiscarían, la destruirían, la enterrarían como habían enterrado tantas otras verdades inconvenientes. Pero si me negaba a contestar, sabrían que estaba escondiendo algo. «Está en un lugar seguro», dije. «Múltiples copias, con múltiples personas. Si algo me pasa, se hará pública». Los ojos del anciano de cabello gris parpadearon, una grieta momentánea en su fachada. No había esperado eso. Ninguno de ellos lo había hecho. «Hermano Martínez», dijo el hermano Carlos, su voz tensa con ira apenas controlada, «está cometiendo un grave error. Si persiste en este curso, será expulsado. Perderá todo, sus amigos, su familia, su posición en la congregación. ¿Es eso lo que quiere?» «No», dije en voz baja. «Lo que quiero es que esta organización sea lo que dice ser, una sierva de la verdad, no una máquina de control. Lo que quiero es que la gente honesta deje de ser explotada por un sistema que exige su dinero y su obediencia mientras no ofrece nada más que engaño a cambio». Me puse de pie, empujando mi silla hacia atrás. Pero dado que eso es aparentemente demasiado pedir, aceptaré las consecuencias de decir la verdad. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché la voz del anciano de cabello gris, aguda y dominante. «Este comité no ha terminado. Hermano Martínez, regrese a su asiento». Me giré, mi mano en la perilla. «No soy su prisionero, no soy su súbdito. Soy un hombre que finalmente ha elegido ver claramente y no seré silenciado». Abrí la puerta y salí. Detrás de mí escuché voces alzadas, el arrastrar de sillas, el caos de un sistema confrontado con algo que no podía controlar. Pero no miré atrás. El aire de la noche se sentía fresco en mi cara mientras salía. Las estrellas brillaban arriba, más vívidas de lo que había notado en años. Me quedé allí un largo momento, respirando profundamente, sintiendo el peso de décadas levantándose de mis hombros. Sabía lo que pasaría después. El anuncio vendría el jueves. Mi nombre leído desde la plataforma, mi expulsión hecha pública, mi exilio oficial. Los amigos que me habían conocido por 40 años pasarían junto a mí en la calle sin decir una palabra. La comunidad que había sido mi mundo cerraría sus puertas para siempre. Pero mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que no había sentido en más tiempo del que podía recordar. Me sentí libre. El viaje a casa fue surrealista. Las calles familiares se veían diferentes de alguna manera, más brillantes, más vivas, como si las estuviera viendo por primera vez. El peso que había presionado mi pecho durante meses, quizás años, se había levantado. En su lugar había algo más ligero, algo frágil pero real. Cuando entré a la cochera vi a María parada en la ventana, su silueta enmarcada por la luz cálida de la sala. Había estado vigilando, esperando. Entré por la puerta principal y ella estuvo allí inmediatamente, sus brazos envolviéndome, su cara presionada contra mi pecho. «¿Qué pasó?», susurró. «Cuéntame todo». La sostuve por un largo momento, respirando el aroma familiar de su cabello, sintiendo el ritmo constante de su corazón contra el mío. Luego di un paso atrás y la miré a los ojos. «Les dije la verdad», dije. «Les dije lo que encontré, lo que creo». Y me salí. Sus ojos se abrieron. «¿Te saliste? ¿De un comité judicial?» «Sí». Me miró fijamente, procesando. Esperé, preparándome para el miedo,
para el enojo, para las 1000 objeciones prácticas que seguramente seguirían. En cambio, hizo algo que no esperaba. Sonrió. «Bien», dijo suavemente. «Bien por ti, José. Bien por nosotros». Esa noche nos sentamos juntos en el patio trasero, envueltos en cobijas contra el frío de otoño. Las estrellas giraban arriba, indiferentes a nuestro pequeño drama humano. Hablamos hasta la madrugada, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre el camino incierto por delante. Por primera vez en nuestro matrimonio, no había secretos entre nosotros, ni silencios cuidadosamente mantenidos. Solo 2 personas, tomadas de la mano en la oscuridad, enfrentando lo desconocido juntas. Viniera lo que viniera, lo enfrentaríamos como uno solo. El anuncio llegó el jueves por la noche, tal como esperaba. No estuve allí para escucharlo, por supuesto. No había puesto un pie en el salón del reino desde que salí de ese cuarto del comité. Pero María me contó después, con la voz firme a pesar del dolor en sus ojos. «El hermano Carlos leyó tu nombre desde la plataforma», dijo. «Dijo que ya no eras testigo de Jehová. Eso fue todo, sin explicación, sin detalles, solo tu nombre y luego silencio». Asentí lentamente, absorbiendo la finalidad de ello. 40 años de servicio reducidos a una sola frase. Una vida de devoción borrada en lo que dura un suspiro. «¿Cómo reaccionó la gente?», pregunté. María dudó. Algunos parecían en shock. Otros parecían aliviados, creo, como si lo hubieran estado esperando. Hizo una pausa. Doña Carmen estaba llorando. Seguía preguntando qué habías hecho, pero nadie le quiso decir. Doña Carmen, la anciana que cuidaba sus rosas a pesar de su artritis, la que me había puesto incontables sobres en la mano a lo largo de los años, con los ojos brillantes de devoción. Me pregunté si alguna vez sabría la verdad sobre a dónde habían ido sus donaciones. Los días que siguieron fueron una extraña clase de luto. No lloraba por mi posición o mi estatus, sino por las relaciones que ahora estaban prohibidas. Amigos que conocía desde hacía décadas dejaron de contestar mis llamadas. Vecinos que habían compartido la mesa en nuestra casa cruzaban la calle para evitarme. Incluso mi propio hijo, Miguel, llamó solo una vez, una conversación breve e incómoda en la que preguntó si tenía alguna intención de arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué?, pregunté. De decir la verdad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego Miguel dijo, en voz baja, «Papá, ya sabes cómo funciona esto. Si quieres volver, tienes que demostrar que lo sientes. Tienes que probarte a ti mismo». «No lo siento», dije, «y no voy a fingir que sí». Colgó sin decir otra palabra. Me quedé sentado allí por un largo rato sosteniendo el teléfono, escuchando el silencio vacío donde había estado la voz de mi hijo. La pérdida de Miguel fue el golpe más duro. Habíamos sido cercanos alguna vez, padre e hijo, unidos en la fe, trabajando lado a lado en el ministerio. Ahora ese vínculo estaba cortado, cercenado limpiamente por una organización que exigía lealtad absoluta. Me pregunté cuánto tiempo le tomaría ver lo que yo había visto. Me pregunté si alguna vez lo haría, pero hubo bendiciones inesperadas también. Ana llamó 3 días después del anuncio, su voz vacilante pero esperanzada. «Papá, escuché lo que pasó. ¿Estás bien?» Casi lloré al escuchar su voz. Habían pasado años desde que habíamos hablado propiamente, años de conversaciones forzadas y silencios incómodos, la barrera invisible de mi fe interponiéndose entre nosotros. «Estoy bien», dije. «Mejor que bien, de hecho. Finalmente entiendo, Ana. Finalmente veo lo que tú viste hace todos esos años». Se quedó callada un momento. Luego, «Nunca quise esto para ti, papá. Nunca quise que pasaras por lo que yo pasé. Lo sé, pero tal vez era necesario.
Tal vez necesitaba verlo desde adentro antes de poder entender verdaderamente. Hablamos por casi 2 horas esa noche, la conversación más larga que habíamos tenido desde que dejó la organización. Me contó sobre su vida, su trabajo, sus amigos. Me contó sobre los años de terapia que le había tomado recuperarse del trauma del rechazo, el lento proceso de reconstruir una identidad fuera del único mundo que había conocido. Y escuché, realmente escuché, por primera vez. «Lo siento», dije, cuando finalmente hizo una pausa, «por todo, por los años que te traté como a una extraña, por los cumpleaños que me perdí, las fiestas que ignoré. Estaba equivocado, Ana, estaba tan equivocado». «Lo sé, papá», dijo suavemente, «y te perdono». Esas palabras, «te perdono», fueron un regalo que no merecía, pero las acepté con gratitud, abrazándolas como algo frágil y precioso. En las semanas que siguieron, María y yo comenzamos el lento trabajo de reconstruir nuestras vidas. No fue fácil. La organización había sido el centro de nuestra existencia por tanto tiempo que su ausencia dejó un vacío que no sabíamos cómo llenar. No teníamos amigos fuera de la congregación, ni pasatiempos más allá del ministerio, ni red social más allá del salón del reino. Empezamos poco a poco. María se unió a un club de jardinería en el centro comunitario local, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca había tenido tiempo. Yo comencé a ser voluntario en un banco de alimentos los sábados por la mañana. Las horas que una vez había dedicado al servicio del campo, ahora las pasaba clasificando latas y empacando cajas para familias necesitadas. Era trabajo humilde, sin glamour, pero me llenaba de una satisfacción que rara vez había sentido predicando de puerta en puerta. También comenzamos el proceso de ordenar nuestra casa, sacando los artefactos acumulados de nuestra vida anterior. Las publicaciones de la Atalaya que llenaban nuestros estantes, décadas de volúmenes encuadernados, libros de referencia, guías de estudio, fueron empacadas y donadas a una biblioteca que aceptaba materiales religiosos. Los textos enmarcados bajaron de las paredes. Los gafetes de convención y programas de asamblea, cuidadosamente preservados en álbumes, fueron guardados en el ático, reliquias de una vida que ya no vivíamos. Una noche me encontré en la cochera parado frente a la caja cerrada donde había escondido mi evidencia. La abrí lentamente, esparciendo los documentos sobre mi mesa de trabajo. Cartas, memorandos, registros financieros, mis propias notas manuscritas, la prueba acumulada de todo lo que había descubierto. Por un largo tiempo, simplemente me quedé mirándola. Este era el material que me había costado todo, mi posición, mi comunidad, mi hijo. Pero también era el material que me había liberado. La pregunta ahora era, ¿qué hacer con él? Pensé en el hermano Luis, que había enfrentado su propio comité judicial y había sido expulsado 2 semanas después de mí. Habíamos hablado por teléfono, comparando experiencias, apoyándonos mutuamente a través de las secuelas. Él tenía su propia colección de evidencia, su propia historia que contar. «¿Qué vas a hacer con la tuya?», le había preguntado. «No lo sé», había admitido. «Una parte de mí quiere quemarlo todo, olvidar que alguna vez pasó, pero otra parte de mí siente que se lo debemos a la gente que sigue adentro, a los que están siendo engañados, justo como nosotros lo fuimos». Entendí exactamente a qué se refería. La organización dependía del silencio, del miedo a las consecuencias, de la creencia de que hablar no solo era inútil sino espiritualmente peligroso. Cada persona que se alejaba en silencio, sin contar su historia, reforzaba ese poder. Pero, ¿y si no nos alejábamos en silencio? ¿Y si hablábamos? La idea echó raíces lentamente, como una semilla empujando a través de tierra dura. Comencé a investigar, con cautela al principio,
Luego, con creciente determinación, descubrí comunidades de exmiembros en línea, gente que se había ido por razones similares a las mías, que había reunido evidencia, que estaba trabajando para exponer la verdad. Leí sus historias, vi sus videos, absorbí su valor. Y gradualmente, un plan comenzó a formarse. No quemaría mi evidencia, no la escondería, la usaría cuidadosa, estratégica y responsablemente. Sumaría mi voz al coro de aquellos que habían elegido la verdad sobre el silencio, y quizás, al hacerlo, podría ayudar a otros a encontrar el valor para ver lo que yo había visto. Era un riesgo. La organización tenía recursos, abogados, formas de hacerle la vida difícil a quienes hablaban en su contra. Pero yo tenía 67 años. Ya había perdido la mayoría de lo que alguna vez valoré. ¿Qué más podían quitarme? María me encontró en la cochera esa noche, rodeado de papeles, con una mirada de determinación en mi cara. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Planeando», dije. «Voy a contar nuestra historia, María. Toda. Los documentos, la corrupción, las mentiras. Voy a asegurarme de que el mundo sepa lo que esta organización realmente es». Me estudió por un largo momento, su expresión ilegible. Luego jaló una silla y se sentó a mi lado. «Entonces, lo hacemos juntos», dijo. «¿Por dónde empezamos?». Miré a mi esposa, esta mujer que había estado a mi lado a través de todo, que había sacrificado sus propias certezas para caminar junto a mí hacia lo desconocido. Y sentí una oleada de gratitud tan profunda que me trajo lágrimas a los ojos. «Empezamos organizando todo», dije, «haciendo copias, contactando a otros que se han ido, construyendo una red de gente que esté dispuesta a hablar». Asintió con la mandíbula firme de determinación. Y luego encontramos a alguien que escuche, un periodista tal vez, o uno de esos sitios web dirigidos por exmiembros, alguien que pueda ayudarnos a correr la voz. Durante las siguientes semanas trabajamos lado a lado. María resultó ser una organizadora meticulosa, clasificando documentos por fecha, creando hojas de cálculo, rastreando cada pieza de evidencia que habíamos reunido. Yo me enfoqué en el contacto, conectando con exmiembros en línea, escuchando sus historias, compartiendo fragmentos de la mía. La respuesta fue abrumadora. Por cada mensaje que enviaba, recibía una docena de respuestas. Gente de todo el país, de todo el mundo, había experimentado cosas similares. Habían visto los mismos patrones, hecho las mismas preguntas, enfrentado las mismas consecuencias. Muchos habían sido silenciados por el miedo o la vergüenza, pero ahora, al escuchar que no estaban solos, comenzaron a hablar. El hermano Luis se convirtió en un aliado cercano. Nos reuníamos regularmente, comparando notas, creando estrategias, animándonos mutuamente a través de los días difíciles. Su esposa había permanecido en la organización, eligiendo la lealtad sobre el matrimonio, y el dolor de esa pérdida estaba escrito en su cara, pero se negó a rendirse. «Cada persona que habla hace que sea más fácil para la siguiente», dijo durante una de nuestras reuniones. «Tal vez no cambiemos a la organización, pero podemos ayudar a la gente a encontrar su salida». Pensaba en eso a menudo. La organización era vasta, rica, profundamente arraigada. Había sobrevivido escándalos antes, capeado críticas, emergido aparentemente ilesa. ¿Qué diferencia podía hacer la historia de un hombre contra tal monolito? Pero recordaba a las hermanas mayores que donaban sus ahorros, creyendo que cada centavo iba a difundir la palabra de Dios. Recordaba a las familias jóvenes que sacrificaban vacaciones y fondos de educación para apoyar la obra mundial. Recordaba a mis propias décadas de servicio devoto, dadas libremente a una organización que había traicionado mi confianza. Si aunque fuera una persona leía mi historia y comenzaba a cuestionar, si aunque fuera una familia se ahorraba el dolor que nosotros habíamos soportado.
Entonces valdría la pena. Cada historia importaba, cada voz contaba. La cochera se convirtió en nuestro cuarto de guerra. Mapas, líneas de tiempo, fotografías cubrían las paredes. Trabajábamos hasta tarde en la noche, impulsados por café y convicción, armando las piezas de un rompecabezas que había tomado años ver claramente. Y lenta, constantemente, nuestra historia comenzó a tomar forma. Pensaba a menudo en Miguel durante esas semanas, mi hijo, todavía atrapado dentro de la organización, todavía creyendo las mentiras que yo alguna vez creí. Quería desesperadamente contactarlo, compartir lo que había aprendido. Pero sabía que cualquier intento de contactarlo sería reportado, usado como evidencia de mi influencia corruptora. Así que esperé y oré. No al Dios de la organización, sino a algo más antiguo y verdadero, para que algún día él encontrara su propio camino a la libertad. Ana nos visitó un sábado por la tarde, trayendo sopa casera y una calidez que había estado ausente de nuestro hogar por demasiado tiempo. Se sentó en la cocina, viéndonos trabajar a María y a mí, con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «¿Saben?», dijo, «nunca pensé que vería el día». «Yo tampoco», admití. «Pero aquí estamos». Se estiró a través de la mesa y me apretó la mano. «Estoy orgullosa de ti, papá. De los dos. Lo que están haciendo requiere valor. Valor». No estaba seguro de que la palabra aplicara a mí. Había pasado tantos años teniendo miedo. Miedo a la duda, miedo a las preguntas, miedo a las consecuencias de ver claramente. Lo que estaba haciendo ahora se sentía menos como valor y más como inevitabilidad. Una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Solo puedes elegir si hablar o permanecer en silencio. Yo había tomado mi decisión, y viniera lo que viniera después, lo enfrentaría sin arrepentimiento. Han pasado 3 años desde que salí de ese cuarto del comité judicial, 3 años desde que mi nombre fue leído desde la plataforma y me convertí, a los ojos de la organización, en un cadáver espiritual. De alguna manera, se siente como hace una vida. De otras, se siente como ayer. Estoy sentado en mi patio trasero mientras comparto estas reflexiones finales con ustedes. El sol de la mañana se siente cálido en mi cara y el aroma del jardín de María, rosas, lavanda, el olor verde y agudo del pasto recién cortado llena el aire. Un cardenal está cantando en algún lugar del roble al borde de nuestra propiedad, su plumaje rojo brillante como una mancha de color contra la corteza gris. Estos son los pequeños placeres que he aprendido a atesorar. Los regalos tranquilos de una vida vivida honestamente. Los documentos que reuní han servido su propósito. Trabajando con el hermano Luis y una red de exmiembros, compilamos todo en un informe completo y lo compartimos con periodistas, grupos de defensa y comunidades en línea dedicadas a exponer organizaciones de alto control. La respuesta fue mayor de lo que me había atrevido a esperar. Nuestra historia fue retomada por medios independientes, discutida en foros y podcasts, leída por miles de personas alrededor del mundo. Cambió a la organización. No puedo decirlo con certeza. Instituciones como esa son notablemente resilientes, expertas en capear escándalos y desviar críticas, pero he recibido mensajes, docenas de ellos, cientos con el tiempo, de gente que leyó nuestra historia y reconoció sus propias experiencias. Gente que había estado cuestionando en silencio, con miedo de hablar, segura de que estaba sola. Nuestras palabras les dieron permiso para dudar. Nuestro valor les dio valor propio. Eso, he llegado a creer, es suficiente. No podemos salvar a todos, no podemos forzar a nadie a ver lo que no está listo para ver. Pero podemos encender velas en la oscuridad y confiar en que aquellos que necesiten la luz la encontrarán. Mi relación con Miguel sigue siendo distante. No me ha hablado desde esa breve llamada telefónica y he respetado sus límites.
por dolorosos que sean, pero me aferro a la esperanza. Es un hombre pensativo, mi hijo, con una capacidad para la reflexión profunda. Quizás un día las preguntas vendrán por él como vinieron por mí, y cuando lo hagan, estaré aquí, siempre estaré aquí. Ana, mientras tanto, se ha convertido en una presencia regular en nuestras vidas. Nos visita cada pocas semanas, a veces con amigos, a veces sola. Cocinamos juntos, compartimos comidas, hablamos de todo y de nada. Los años de distanciamiento han dejado cicatrices que tal vez nunca sanen del todo, pero estamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que se perdió. Es frágil, precioso y real. María ha florecido de formas que nunca anticipé, liberada de las demandas interminables de la organización. Las reuniones, el servicio del campo, la presión constante de hacer más, dar más, ser más, ha descubierto partes de sí misma que habían estado dormidas por décadas. Pinta ahora acuarelas mayormente, paisajes y flores y escenas domésticas tranquilas. Su trabajo cuelga por toda nuestra casa, toques de color que me recuerdan cada día la mujer en la que se ha convertido. Celebramos nuestro 45º aniversario de bodas la primavera pasada. Ana organizó una pequeña reunión. Solo familia y algunos nuevos amigos que hemos hecho en los años desde que nos fuimos. Nos sentamos alrededor de una mesa en nuestro patio, comiendo pastel y compartiendo recuerdos, riéndonos de viejos chistes y llorando viejas heridas. En un momento, María tomó mi mano y se inclinó cerca. «Nunca imaginé esto», susurró. «Nada de esto, pero no lo cambiaría por nada. Yo tampoco. Pienso a menudo en el hombre que solía ser, el joven converso entusiasta que creía haber encontrado la verdad, el anciano devoto que dio sus mejores años a una organización en la que confiaba completamente. No me arrepiento de esos años, no del todo. Me formaron, me enseñaron, me llevaron eventualmente a la claridad que ahora poseo, pero lamento el tiempo perdido, las relaciones dañadas, las oportunidades perdidas. Lamento la persona que podría haber sido si hubiera abierto los ojos antes. Más que nada, lamento por los que siguen adentro. Los creyentes sinceros que dan todo lo que tienen, su tiempo, su dinero, sus propias identidades, a una organización que no merece su devoción. Los conozco, yo fui ellos, y desearía poder atravesar cualquier pantalla en la que estés viendo esto, tomar sus manos y decirles, no están solos, sus dudas son válidas, hay vida más allá de los muros que han construido a su alrededor. Si estás viendo esto y todavía estás adentro, todavía cuestionando, todavía con miedo, quiero que sepas que el miedo se desvanece, no desaparece de la noche a la mañana. Los primeros meses después de irme fueron los más difíciles de mi vida. Lloré amistades que pensé que durarían para siempre. Luché con una crisis de identidad que me sacudió hasta la médula. Me pregunté más de una vez si había cometido un error terrible, pero no lo había hecho. Y tú tampoco lo harás si eliges irte. El mundo exterior no es el desierto espiritual sobre el que te advirtieron. Es vasto y complicado, y lleno tanto de belleza como de dolor. Pero es real. Y vivir en la realidad, he descubierto, es infinitamente preferible a vivir en una ilusión cuidadosamente construida. Tengo 67 años ahora. Mi cabello se ha vuelto completamente gris. Y me duelen las rodillas en las mañanas frías. No sé cuántos años me quedan, pero sé esto. Los pasaré viviendo honestamente, amando plenamente y diciendo la verdad cada vez que tenga la oportunidad. Esta historia, mi historia, nuestra historia, no es única. Hay miles como ella, quizás millones, esparcidas por todo el mundo. Gente que confió, que creyó, que dio todo,
y que eventualmente encontró el valor para alejarse. Cada una de esas historias importa, cada una de esas voces merece ser escuchada. Si tienes una historia propia, te animo a compartirla. No por venganza, no por amargura, sino por el simple y poderoso acto de dar testimonio. Tu verdad podría ser la vela que ilumine el camino de salida de la oscuridad para alguien más. El cardenal sigue cantando en el roble. María me acaba de llamar adentro para desayunar. Huevos revueltos, pan tostado, café fresco, los rituales simples de una vida reclamada. En un momento iré con ella. Pero primero quiero ofrecer un pensamiento final. La libertad no es la ausencia de lucha, es la presencia de elección. La elección de cuestionar, la elección de dudar, la elección de alejarse de todo lo que una vez creíste, si eso es lo que tu conciencia exige. Tomé esa decisión hace 3 años, parado en un cuarto lleno de hombres que querían que guardara silencio. Elegí la verdad sobre la comodidad, la integridad sobre la pertenencia, la libertad sobre el miedo, y nunca he mirado atrás. Algunas mañanas despierto antes del amanecer y me siento junto a la ventana, viendo el cielo transformarse de negro a morado, a dorado. En esas horas tranquilas, reflexiono sobre el viaje que me trajo aquí, las décadas de devoción, el lento despertar, la ruptura dolorosa, la sanación gradual. Pienso en la gente que he perdido y la gente que he encontrado. Pienso en el valor que se necesita para cuestionar todo lo que una vez consideraste sagrado y la paz que espera al otro lado de ese cuestionamiento. Hay una fotografía en mi escritorio tomada en la celebración de cumpleaños de Ana el año pasado. María y yo estamos parados a cada lado de nuestra hija, con los brazos alrededor de ella, nuestras caras brillantes de alegría genuina. Detrás de nosotros, el sol poniente pinta el cielo en tonos de naranja y rosa. Cada vez que miro esa fotografía, recuerdo lo que verdaderamente importa, no doctrinas u organizaciones o jerarquías de control, sino el amor. Amor humano simple, imperfecto e irreemplazable. La organización trató de enseñarnos que el amor era condicional, que podía ser retirado en un momento por decreto, como castigo por la desobediencia. Pero el amor real no funciona así. El amor real perdura, perdona, espera pacientemente a aquellos que han perdido el camino. Si hay una cosa que espero que te lleves de mi historia, es esto. Eres digno de amor que no viene con condiciones. Eres digno de verdad que no requiere silencio. Eres digno de una vida que te pertenezca a ti, no a ninguna organización, no a ningún grupo de hombres reclamando autoridad divina, sino a ti. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escribe en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.